Hola, Hola. somos Vane y Ale, dos mujeres del Levante. En este podcast vamos a conversar sobre Oriente y Occidente, reviviendo temas de la antigüedad para darle vigencia a la actualidad, y vamos a profundizar sobre el conflicto árabe-israelí. Nuestra perspectiva es apasionada, pero la compartimos con responsabilidad y convicción desde la razón y el corazón. Disclaimer: Nuestras opiniones son propias y no representan la voz oficial de ninguna institución. Finalmente, aquí estamos, después de mucho trabajo, amor, dedicación, partiendo este primer capítulo en nuestro podcast. Este primer capítulo decidimos con la Ale llamarlo Ineni. ¿Por qué Ineni, Ale? ¿Qué quiere decir Ineni? Ineni, Vane, es una palabra muy potente y de hecho entre las dos surgió inmediatamente este nombre. Ineni no tiene una traducción exacta al castellano, en realidad es un concepto que dice aquí estoy en cuerpo y alma. Claro, es como no solo aquí estoy físicamente, sino que aquí está el todo de mi ser. Y este proyecto, que surge de dos mujeres del Levante, busca basarnos en esa premisa de aquí estamos, no solo físicamente, en cuerpo, alma, espíritu, con corazón. Y surge este proyecto que busca, a través de nuestras conversaciones, poder profundizar en el conflicto palestino-israelí, poder compartir temas de nuestra identidad judía, poder debatir sobre ciertos temas que están en la palestra y así ir dilucidando muchos de los temas que hoy en día están en boga, ¿no es cierto? También parte por una consigna que conversamos aquí con la Ale. Y veo a mucha gente con miedo. Estamos viendo una sociedad muy polarizada, se está viendo mucho odio, veo a gente con consignas muy fuertes y surge la frase que a lo único que le tenemos miedo es a la gente teniendo miedo. Y no queremos tener miedo. Y este podcast y este proyecto surge de pararnos firme y decir aquí estoy en cuerpo y alma y no tenemos miedo y vamos a expresar nuestras opiniones sin miedo. Y parte de ese no tener miedo es adueñarnos nuevamente de nuestra narrativa, que dejen de definir los que están afuera qué es ser judío, qué es el judaísmo, qué es ser sionista. Nosotros conocemos nuestra memoria colectiva, nosotros conocemos nuestra historia, nosotros conocemos nuestra cultura. Entonces, después de milenios, dejando que los demás pueblos del mundo nos definan, finalmente aquí las dos estamos por redefinirnos y reivindicar por lo que por miles de años hemos estado luchando y que por fin se nos dan las condiciones mucho más fáciles que las que tuvieron nuestros abuelos, por ejemplo, de poder sacar la voz y empezar a explicarles a los nuestros quiénes somos, y no solo a los nuestros, sino que también a los que están afuera. Para cerrar un poco este mini primer capítulo introductorio, quiero compartir, Ale, con el público la historia de Purim. Creo que sin duda es una historia demasiado característica del pueblo judío y que define y de cierta manera como que encarna un poco la energía que estoy sintiendo. En el año aproximadamente 500 a.C., estaba la reina Esther casada con el rey Ahasverosh, ya en el imperio persa. Y una de las máximas autoridades del rey, que era Amán, se ve muy ofendido porque un judío no se quiso arrodillar frente a él, Mordejai. Sepamos que en la tradición judía se le prohíbe al judío arrodillarse porque está en contra de la idolatría y se dice que el judío solo le rinde esos honores a Dios. Entonces esta máxima autoridad, Amán, va donde el rey Ahasverosh para convencerlo de que emita un decreto para aniquilar y exterminar a todos los judíos. Entonces en eso, Mordejai se aproxima a su sobrina, que era la reina Esther. La reina Esther mantenía su identidad judía secreta y le dice: Esther, necesitamos que saques la voz y que ayudes a que no exterminen al pueblo judío. Y al principio la reina Esther se ve muy reacia, ya tenía miedo de confesarle al rey que ella era judía, y al principio se ve un poco reacia. Y Mordejai le dice unas palabras, y estas son las palabras con las que quiero que nos quedemos. Le dice: Esther, la salvación del pueblo judío no depende de ti. El pueblo judío se va a salvar. Somos el pueblo de Israel. La pregunta que traigo frente a ti no es si es que tú vas a salvar al pueblo judío. La pregunta es si es que tú y los tuyos quieren pasar a la historia. Si tú no haces nada hoy en día, tú y los tuyos serás olvidados.
pero tú hoy en día en este palacio y con esta corona tienes la oportunidad de tú ser la autora de la historia que queremos contar, de tú ser la autora de la liberación del pueblo judío, de tú ser la autora que va a impedir la exterminación del pueblo judío. ¿Cómo se me ponen los pelos de punta? O sea, esta es una historia cíclica y nosotros siempre creemos que esta imagen del judío empoderado, del judío moderno, del judío sionista, surgió después de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad no. Nuestra experiencia de diáspora nos ha obligado, algo que alguna vez dijiste tú, a jorobarnos, a escondernos, a agachar el moño. Sin embargo, ya desde la reina Esther, ya desde los luchadores macabeos con el Imperio Romano, nos hemos revelado muchas veces, y si bien ahora no nos vamos a revelar con las armas, nos vamos a revelar con nuestras mentes, con nuestras voces, con nuestros espíritus. Vamos a ser finalmente un ejército de judíos desvergonzados. ¿Por qué? Porque se lo debemos a quienes vinieron antes que nosotros, se lo debemos a la reina Esther, se lo debemos a los 6 millones de judíos exterminados en el Holocausto, se lo debemos a los judíos conversos a la fuerza, a la Inquisición, se lo debemos a las mujeres violadas por los cosacos, por los rusos. Entonces, cuando estamos hablando de Hineni, cuando la Vane cuenta esta historia de la reina Esther, es porque nosotros tenemos el rol de volver a reclamar lo que nos fue extirpado a la fuerza en nuestra colonización física, espiritual y psicológica. Y ese es el mandato que tenemos como nueva generación. O sea, como dice la Ale, estamos de vuelta en la historia judía, esta historia cíclica, y vemos que el mundo no ha cambiado, pero nosotros sí. Hoy en día venimos desde otro lugar, hoy en día somos una nueva generación y no estamos dispuestos a aceptar el mundo fracturado con el odio, con la violencia, y venimos aquí a hacer ese tikkun olam, a querer reparar el mundo, a expresar nuestra voz, a expresar nuestras ideas. Y para cerrar un poco este capítulo, les hago la pregunta, igual que Mordejai le hace a la reina Esther, ¿cuáles son los palacios en los que viven ustedes? ¿Cuáles son las coronas que llevan en sus cabezas? ¿Cuáles son los recursos y las voces que cada uno tiene para poder exportar y para poder ayudar de la manera que cada uno puede dentro de sus posibilidades? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los recursos y cómo los van a utilizar para poder verdaderamente aportar a una nueva generación, aportar al mundo y aportar no a la sociedad que tenemos, sino que a aquella que queremos crear? Y yo te respondo con otra pregunta, Vane. Muy judío. ¿Cómo nos vamos a convertir en esos indígenas revelados que nuestra historia y nuestra mística exigen? Sencillamente diciendo, Hineni, aquí estoy en cuerpo y alma, listo y dispuesto para servir a mi gente, para seguir completando este ciclo de nuestro calendario que tiene casi 6.000 años, de nuestra diáspora que tiene 2.000 años. ¿Cómo nos vamos a convertir en esos indígenas revelados? Diciendo, aquí estoy en cuerpo y alma. Hineni chilensis, aquí estoy. Hineni Nes, aquí estamos. Gracias por escucharnos. Si te gustó este capítulo, no olvides seguir y compartir nuestro podcast. Tu apoyo es el motor de nuestro contenido.